Continuamos con los ejercicios resueltos. Vamos a presentar un ejercicio más. Aquí nos dice, de la tabla mostrada, el peso de 50 niños atendidos en un centro de salud, donde observamos que aquí son los I sub I, que son los intervalos, X sub I son las marcas de clase, F sub I la frecuencia absoluta, H sub I la frecuencia relativa. Muy bien, aquí tenemos 4 intervalos y están por rellenar. Nos piden, calcule el ancho de clase, determina los intervalos de clase y calcula la frecuencia y completa en la tabla. Muy bien, entonces vamos a colocar para acá la mano derecha. Vamos a desarrollar primera pregunta. Calcule el ancho de clase. Para calcular el ancho de clase, vamos a observar que desde el rango sería desde 0 hasta 20. Entonces vamos a colocar acá que el máximo valor es 20 y el mínimo valor es 0. Entonces todo esto es la escala, ¿verdad? Todo es la escala, el rango está como subconjunto de la escala, entonces vamos a colocar de esa manera. ¿Que la escala cuánto es? 20, los extremos, la diferencia de los extremos. Entonces ahora vemos que están 4 intervalos. Y si están 4 intervalos, tenemos que dividirlo entre 4. Escala sobre el número de intervalos. ¿Cuánto es? 20 entre 4, 5. Entonces, el ancho de clase, ¿cuánto sería? 5. O sea, significa que desde 0 hasta 5, de 5 hasta 10, y desde 10 a 15 y de 15 a 20. Muy bien, ya tenemos el ancho de clase que es 5. Ya hemos respondido a la primera pregunta. Siguiendo con la segunda pregunta que nos dice, determina los intervalos de clase. Ahora vamos a observar los intervalos de clase. Ya tenemos por dato que el ancho de clase, ¿cuánto es? 5. Entonces vamos a colocar intervalos de clase, ¿a qué sería igual? Desde 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15 y de 15 a 20. Muy bien, entonces ya teniendo esto, pasamos a la siguiente pregunta que nos dice, calcula las frecuencias y completa la tabla. Muy bien, vamos a ver acá, calculamos las frecuencias, tenemos que el número de datos es 50. Ahora, aquí tenemos el F sub I, pero si hemos dado cuenta en la primera tablita, teníamos que el F sub I, la frecuencia absoluta es 10 en el primer intervalo. Entonces, ya sabemos que sería 10 entre ¿cuánto? Entre 50, que entonces nos da 0,20. Siempre aplicando esta formulita. H sub I es igual a F sub I sobre N. Siguiendo con el siguiente, también aplicamos la misma fórmula donde el N vale 50, pero ya tenemos la frecuencia relativa. Entonces la frecuencia relativa es 0,36 y lo único que ya haríamos es F sub 2, o sea, la frecuencia absoluta. ¿Cuánto sale? El C50 pasa a multiplicar y ¿qué me queda? Que F de 2 es igual a 18. Ahora en el F de 3, nosotros tenemos la frecuencia relativa del F de 3, H de 3. Aquí tenemos que es F de 3 sobre 50, o sea, la frecuencia absoluta sobre 50. Entonces vamos a reemplazar el H sub 3, ¿cuánto vale? Vale 0,30. Y que vayamos, el F sub 3 sobre 50, ese 50 pasa a multiplicar y ¿qué nos queda? Que F sub 3 es 15. Muy bien, entonces teniendo el último, tenemos que la frecuencia absoluta de F sub 4, ¿cuánto vale? 7. Reemplazamos acá, que sería 7 entre 50, 0,14, que es la frecuencia relativa 4. Muy bien, entonces por acá vamos a colocar el cuadrito que les indicaba, que vimos en la anterior diapositiva. Tenemos los intervalos, aquí está para completar, y teníamos el F1, que es 10, arriba está, el H2, el H2, aquí está, y el H3, que es 0,30, y el último que es el F4, que es 7. Teniendo sus datos ya podemos hallar la frecuencia relativa 1, acá la frecuencia absoluta 2, la frecuencia absoluta 3 y la frecuencia relativa 4. Muy bien, pero por acá vamos a completar, ya que tenemos los datos, vamos a completar en la tablita. Colocamos la tablita, el peso de los 50 niños atendidos en un centro de salud. Tenemos los intervalos de 0 a 5, 5 a 10, de 10 a 15 y de 15 a 20. Aquí observamos la marca de clase. La marca de clase, que es la suma de ambos entre 2, o sea, 0 más 5, el límite inferior más límite superior entre 2.
Sería 5 entre 2, 2,5. En el siguiente sería 5 más 10, 15 entre 2, 7,5. En el siguiente, 10 más 15, 25 entre 2, 12,5. El último sería 15 más 20, 35 entre 2, 17,5. Ahora la frecuencia ya teníamos acá que era 10, aquí hallamos que era 18, 18 y aquí 15, 15 y el último es 7. Las relativas 0,20 y esto ya lo teníamos, 0,36 y 0,30 y acá 0,14. Y aquí vamos a colocar que todo esto, ¿cuánto tiene que sumarme? Las frecuencias relativas tienen que sumarme 1 y las frecuencias absolutas tienen que sumarme ¿cuánto? 50. Aquí le colocan 50 y acá tienen que sumarme 1. Muy bien, pero hay una manera rápida trabajarlo en el mismo cuadro. ¿Cómo así? Si nosotros tenemos ya una frecuencia absoluta y queremos hallar una frecuencia relativa, lo único que deberíamos hacer es trazar una flechita y decir que todo lo que esté aquí lo voy a dividir entre 50. O sea, 10 entre 50, 0,20. Acá 7 entre 50, 0,14. Ahora, si nosotros nos dan las frecuencias relativas y queremos hallar las frecuencias absolutas, va a ser lo contrario. Trazamos la flechita y solamente lo único que hacemos es multiplicar por ¿cuánto? Por el número de datos, o sea, el número 50. Sería 0,36 por 50 me sale 18, 0,30 por 50 me sale 15 y así podemos completar rápidamente la tabla. Ahora sí, pasemos a lo que es gráficos estadísticos. ¿Qué tenemos? Los gráficos estadísticos permiten visualizar con mayor claridad el comportamiento de las frecuencias de los datos estadísticos. Muy bien, entonces solamente es graficar los datos que nos dan mediante un diagrama de barras o diagrama circular. Vamos a ver un ejemplo acá. Tenemos la tabla corresponde a los valores de votos obtenidos por 4 candidatos a una alcaldía distrital. Muy bien, después de hacer todo el conteo ya tenemos candidato A, B, C, D y aquí tenemos el número de votos que sería 4.500, el segundo 4.000, el tercero 3.600 y el candidato D 2.500. La suma sería 14.600. Muy bien, entonces todo esto lo vamos a representar, los datos obtenidos, los representaremos ¿en qué? En gráficos estadísticos. ¿Cuáles son esos gráficos estadísticos? La gráfica de barras y el diagrama circular. Son los dos gráficos que vamos a estudiar por esta vez. Entonces vamos a colocar por acá gráfico de barras, porque también se pueden hacer con histogramas. Ya, gráfico de barras colocamos. Aquí está el gráfico de barras y colocamos el candidato A, ¿cuánto sería? Y colocamos aquí una escala, 4.500. Después acá otra escalita, 4.000 menor. Cada que se proyecte va a tener una escala. Este 3.600 también va a tener una escala aquí. Y acá el 2.500. De esta manera queda graficada y puede observar las personas que lean esto. Entonces sería más rápido que estar viéndolo acá. Y ahí nos damos cuenta rápidamente quién es mayor y quién es menor. Muy bien, entonces vamos a ver el diagrama circular. Mediante diagrama circular sería de esta manera. Pero hay una formulita para el diagrama circular. Para hallar el ángulo central, este es el ángulo central, sería el h sub i, la frecuencia relativa, por 360 grados sexagesimales. O si no, también la otra formita sería que el ángulo central, el phi, va a ser igual a ¿qué? A f sub i, o sea, ¿cuánto es el número de votos? 4.500, coloco aquí 4.500 por 360, ¿entre quién? Entre el número de datos. ¿Cuánto es n? 14.600. Entonces vamos a utilizar esta fórmula porque no tenemos aún todavía las frecuencias relativas, porque si ya tuviéramos la frecuencia relativa, solamente multiplicaríamos por 360 y ya sale el ángulo central, el ángulo que va a tener el diagrama. Muy bien, entonces colocamos aquí el primer ángulo central, sería 4.500 por ¿cuánto? Por 360 entre quién? 14.600, que es el número de datos. Se van a ir, se van a descomponer y me va a quedar 110,8, algo así, en decimales. Si ustedes sacan la calculadora, entonces se acerca a 111, pero como nosotros en ángulos
vamos a llevar a una aproximación, entonces le colocamos que esto se aproxima ¿a cuánto? A 111 grados, ¿ya? Porque lo verdadero saldría 110 y decimales, 110,8, algo así. Y luego lo aproximas a 111. Muy bien, el siguiente también, hago la multiplicación, lo divido, lo multiplico por 360 y se va a aproximar ¿a cuánto? A 99 grados sexagesimales. El siguiente ángulo sería 3600 entre 14600 por 360 se aproxima ¿a cuánto? A 89 grados sexagesimales. De igual manera para el último ángulo central, que sería 2500 entre 14600 por 360 grados se aproxima a 62. Y aquí hay que verificar que si yo sumo todo esto, tiene que aproximarse ¿a cuánto? A 360 grados. Aunque ahí vamos a ver que son aproximados, aunque aquí la suma nos va a dar con un decimal de más, con un grado más. Vamos a colocar aquí, de esa manera, mediante el gráfico, ¿qué tenemos? Aquí vamos a observar que el ángulo de 4000, ¿quién es? El B le corresponde aquí el B, que le pongo un ángulo de ¿cuánto? De 99, acá de 111, acá el D de 62 y acá de 89. Solamente para ver una escala nada más. No son tan exactos, solamente son aproximaciones. Ya hemos visto acá por las aproximaciones. Entonces ahí nos va a quedar el gráfico circular o diagrama circular.